Buenas noches, hoy hablaremos de la aplicación de los métodos para la identificación y valoración del impacto ambiental en una actividad, obra o proyecto. El grupo está conformado por Clary Martínez y Nancy Herrera, ingenieras ambientales. He presentado a la profesora Marta Ordóñez en la asignatura Análisis de Viabilidad Ambiental. El proyecto consiste en una planta de concreto en la ciudad de Sincelejo. Esto en la especialización en Evaluación Ambiental de Proyectos de la Universidad Manuela Beltrán. Información del proyecto. El consorcio constructor es una empresa dedicada a comercializar mezclas de concreto. Tienen una planta de producción localizada en el kilómetro 4+300 en la margen derecha, vía Sincelejo, Toluviejo, en el departamento de Sucre. Este proceso consiste en la recepción, descarga y almacenamiento de insumos y materias primas como cemento, agregados finos y gruesos, aditivos y agua, que se realiza con diferentes tipos de vehículos, volquetas, carrocistemas y furgones, los cuales descargan en un área acondicionada para tal fin. Luego de este almacenamiento de materias primas, se realiza la alimentación a la planta dosificadora de concreto, para finalmente depositarlo en las mixer o en los vehículos mezcladores de concreto para su homogeneización. En este proyecto la energía a utilizar será inicialmente con plantas eléctricas, hasta que se formalice el trámite con la empresa prestadora de servicio de electricidad. El agua potable, porque este es un proceso que se necesita de agua potable, va a ser suministrada en carro-tanque por una empresa que distribuya esta agua para uso industrial. El agua se utilizará para uso industrial, que es para la producción, y humano y doméstico para las necesidades domésticas y de mantenimiento de la empresa. Con respecto a los agregados finos y gruesos, serán suministrados por proveedores que están legalizados con sus títulos mineros y las debidas licencias ambientales. Bueno, este material será dispuesto o será transportado en tractocamiones desde Toluviejo, donde se encuentran las canteras, hasta la ubicación de la planta de concreto. Esta planta tiene proyectado generar 15.000 metros cúbicos de mezcla de concreto, por ende necesita licencia ambiental, basándonos en el artículo 9 del decreto 2041, donde las corporaciones negarán o otorgarán la licencia ambiental. En el numeral 2 dice que siderúrgicas, cementeras y plantas concreteras fijas cuya producción de concreto sea superior a 10.000 metros cúbicos. Por ende, nosotros estamos inmersos a solicitar licencia ambiental. Y para solicitar este trámite necesitamos de un estudio de impacto ambiental. Bueno, las actividades u obras a ejecutar en este proyecto. Bueno, vamos a hablar por proceso. El proceso de solicitud se necesitan los permisos de construcción y operación. Esto se realizará ante la CAR y las alcaldías para solicitar el permiso en la oficina de planeación. La preparación del sitio consiste en el desmonte de escapote y pues la topografía del lugar donde se va a instalar pues la maquinaria y se va a construir la infraestructura. La etapa de construcción, bueno, ahí se va a hacer pues los los almacenamientos donde se van a almacenar los materiales, la obra civil, pues las oficinas, se va a señalizar y el aseo de las instalaciones. En la etapa de operación y mantenimiento, bueno, como que se hará pues la elaboración del insumo, que consiste en la carga de materiales, pues en la tolva de agregados, la grava más arena se pesan por medio de la tolva. También pues la planta tiene pues sus básculas internas donde va a pesar pues los agregados, el cemento, la báscula de agua. También tiene los medidores de aditivos para pues adicionarlo. También tiene la criba vibratoria y donde se tienen los agregados, que es en la descarga de materiales. La recepción del camión revoleadora, que es la mixer o el vehículo mezclador de concreto, se adicionan pues
los materiales con sus medidas exactas, donde estos vehículos por 3 minutos los mezclarán y ya estará listo pues para ser descargado en la obra a ejecutar. Bueno, la demanda de recursos naturales, como se conoce, se necesitará de agua, pero no necesitaremos de agua o de concesiones porque tendremos que comprar el agua potable en una empresa que distribuya agua para uso industrial. Los agregados, como anteriormente dijimos, van a ser suministrados por proveedores o titulares mineros que estén debidamente legalizados, con sus licencias ambientales y sus papeles en regla. Bueno, la generación de residuos de esta planta de concreto se clasifican en los siguientes grupos: biodegradables, que es la hojarasca producto de mantenimiento de prados y arbustos alrededor de las oficinas. También los residuos de comida, que serán producto del casino o restaurante, una cantidad aproximada de 200 kilogramos por mes, con una fuente que es de industria, de manufactura y producción, que es en el rango en el que está. El área industrial, pues el área donde se va a generar esto es el patio industrial y el restaurante. Reciclables, chatarra, productos de piezas en mal estado sacadas de funcionamiento de los distintos mantenimientos. Esto podemos decir que 900 kilogramos al año. El área del taller. Otros reciclables, papel y cartón, producto de las oficinas, unos 70 kilogramos por mes. Los ordinarios e inertes, residuos de productos de la cocina como vasos desechables y servilletas, papel, cartón, empaques de papel, unos 162 kilogramos por mes. El residuo peligroso, que son los residuos inflamables, productos de desechos sucios de aceite y grasa generados por el mantenimiento de los equipos y vehículos asociados al proyecto, unos 150 kilogramos mes. Productos, residuos peligrosos como aceites usados, mezcla de aceite, unos 110 galones por mes. Residuos peligrosos, lodo, productos de desarenador, que es el sistema de tratamiento de agua residual utilizado para el lavado de vehículos mezcladores de concreto, unos 1000 kilogramos por mes. Es de anotar que estos residuos peligrosos son administrados por una empresa externa que se le entrega y ellos hacen la debida disposición en un relleno sanitario certificado. Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a evaluar el método de CONELSA simplificado para la planta de concreto. Este método fue formulado por Vicente Conesa en el año 1993 para la evaluación de impactos ambientales en algunos proyectos. Algunos expertos la han simplificado por su complejidad utilizando los métodos y algoritmos originales. Entonces, a continuación vamos a evaluar la matriz teniendo en cuenta los criterios de evaluación y finalmente dando un análisis de la evaluación pertinente. Los criterios de evaluación. Se evalúa algunos criterios como signo, positivo o negativo, dependiendo del carácter del impacto. Intensidad. Incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa. Puede ser baja, media, alta, muy alta, con un total de 12. Cada uno de esos valores tienen un número que debe ser plenamente identificado. Extensión. Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Porcentaje de área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto. Es decir, hasta qué punto nuestro impacto se extiende. Puede ser puntual, parcial, extensa, con un total de 8. Adicionalmente, esta descripción como puntual, parcial y extensa tienen una calificación que se debe considerar. Tenemos el momento. Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado.
Este valor lo podemos tener largo plazo, mediano plazo, inmediato. Largo plazo con un valor de 1, mediano plazo con un valor de 2, inmediato con un valor de 4, y si el impacto es crítico, le ponemos el valor de más 4. Persistencia. Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción. En esta calificación tenemos que puede ser fugaz con un valor de 1, temporal con un valor de 2, permanente con un valor de 4. Tenemos la reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado. Puede ser corto plazo con valor de 1, mediano plazo con valor de 2, reversible con un valor de 4. Adicionalmente, tenemos la recuperabilidad, que se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado. Tenemos que esto sea recuperable inmediato con valor de 1, recuperable a mediano plazo con valor de 2, mitigable o compensable con valor de 4 y recuperable con un valor de 8. Tenemos asimismo la sinergia. Este atributo contempla el reforzamiento de 2 o más efectos simples. Tenemos, sin sinergismo, le podemos dar valor de 1. Si es sinérgico, le podemos dar valor de 2. Y si es muy sinérgico, le podemos dar un valor de 4. También tenemos otro criterio, que es la acumulación. Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continua o reiterada la acción que lo genera. Esta acumulación puede ser simple con un valor de 1 o acumulativo con un valor de 4. También tenemos el efecto. Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. Esta calificación puede ser directa con valor de 4 o indirecta con valor de 1. Tenemos la periodicidad. Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. Puede ser irregular o periódico o discontinuo con valor de 1, periódico con valor de 2 y continuo con valor de 4. Por último tenemos la importancia. Puede variar entre 13 y 100 unidades que de acuerdo con el reglamento de EIA español establece la siguiente significancia. Esta fórmula que tenemos acá es la sumatoria de cada uno de los criterios que se expusieron y ese valor lo podemos tener acá. Es una sumatoria, entonces al realizar la anterior sumatoria de los criterios se identifica el rango en el que se encuentra el impacto. Entonces, inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles con el ambiente. Entre 25 y 50 son impactos moderados. Entre 50 y 75 son severos y superiores a 75 son críticos. La sumatoria se refiere a esta fórmula que presentamos acá. Esta es la fórmula que representa la importancia y es la que nos dice en qué rango se encuentra el impacto. Entonces, a continuación vamos a evaluar la matriz de la planta de concreto. Entonces tenemos el medio y componente. En el medio tenemos físico, biótico y socioeconómico. En el componente tenemos para el medio físico la atmósfera, el agua, el suelo. Para el biótico, flora y fauna, socioeconómico, social y paisaje. Los impactos que vamos a evaluar con los criterios anteriormente mencionados son: impacto para la atmósfera, afectación de la calidad de aire por partículas. Otro impacto, afectación de la calidad de aire por gases.
Afectación en la calidad del aire por los niveles de ruido. Para el componente agua, afectación de la calidad del agua por aporte de aguas residuales, industriales y residuales. Afectación de la calidad del agua por arrastre de residuos sólidos. El componente suelo. El impacto es afectación de las propiedades físico-químicas del suelo. Ahora vamos con el medio biótico, el componente fauna y flora. Alta probabilidad de desplazamiento de las especies asociadas al área. Ahora, en el medio vamos a evaluar el socioeconómico con el componente social que hace referencia al impacto, generación de empleo y riesgo de afectación a la salud. Y por último, tenemos el paisaje con un impacto de afectación a la calidad visual. Calificando cada uno de estos impactos con los criterios anteriormente dichos, tenemos unos impactos moderados para la afectación de la calidad del aire por partículas, moderado para afectación de la calidad de aire por gases, moderado para la afectación del aire por los niveles de ruido, moderado para alta probabilidad de desplazamiento de las especies asociadas al área, moderado para riesgo de afectación de la salud, moderado para afectación de la calidad visual. Como irrelevante tenemos generación de empleo. Cabe anotar que ese es el único impacto positivo. El resto todos son impactos negativos. Y como impacto crítico según la calificación corresponde a afectación de la calidad del agua por aporte de aguas residuales, industriales y residuales. Afectación de la calidad del agua por arrastre de residuos sólidos y afectación de las propiedades físico-químicas del suelo. Bueno, como podemos ver, a cada uno de estos criterios se le dio la calificación correspondiente. En la sumatoria, al sumar cada uno de estos resultados nos dio la importancia y esa importancia corresponde al impacto que ya les mencioné, moderado, crítico e irrelevante. Entonces, como análisis, podemos decir que, de acuerdo a los resultados obtenidos después de la calificación en el respectivo método, se puede evidenciar que se tienen 3 impactos críticos y o severos en medio físico del componente agua y suelo con valores según importancia entre 50 y 54. Por lo anterior, la planta de concreto tiene afectaciones severas en uno de los recursos naturales más importantes, como lo son el suelo y el agua. Es necesario que se tomen las medidas pertinentes para controlar al máximo las afectaciones a estos recursos. El proyecto se considera factible ambientalmente porque los impactos negativos severos pueden ser recuperados con la actuación de medidas correctoras, aunque en un tiempo largo, y los impactos moderados son recuperables en cierto tiempo con la aplicación de medidas ambientales al medio intervenido. Queridos compañeros y apreciada docente, con esto podemos culminar el análisis de los métodos de viabilidad ambiental para la planta de concreto. Muchas gracias por su atención y a continuación les muestro la bibliografía utilizada. Muchas gracias.